Tú acuñaste un término que vi en tu perfil de LinkedIn, lo busqué en Google y me salían tus posts y no sé si lo voy a pronunciar bien, riesgética. Sí, es un invento, claramente, que traté de generar una fusión de dos palabras para poder conectar dos mundos al final. Y en base a eso he ido armando como toda esta eh, posteo y todas estas historias que trato de compartir, que se llama Riesgética, efectivamente, que es una mezcla entre riesgos y la visión ética. Es como aplicar la ética en la evaluación de los riesgos empresariales. La ética ahí se incorpora como el complemento que hoy día no es factible de automatizar, en el sentido de que el criterio de un auditor o la ética que pueda trabajar un auditor y bueno, y todas las personas en general, pero el auditor sobre todo, requiere tener como un desarrollo más maduro en esta línea de la ética, que antiguamente se llamaba las tres líneas de defensa. Me cuesta no decir de defensa, porque yo sí sigo creyendo que son de defensa, pero hoy día se llaman las tres líneas. Eh, pero creo que la función de auditoría, que siempre se ha mostrado muy independiente o muy separada como la voz independiente, digamos, que tiene un gran valor por ser eso. ¿Y cómo se mide la ética? ¿Tienes algún indicador? Yo en Rigética definí como un indicador que le puse como el índice de integridad aplicada. Ese indicador también se puede eh, medir y tener en base a las situaciones como de dilemas éticos, cómo actuarías tú. ¿Y no crees, Claudia, que justamente es el criterio el que hace que las personas decidan deliberadamente saltarse la ética en ciertos escenarios? Por decir, pues, yo sé que la ley o la norma es esta, pero yo decido saltármela porque es legal. Hola a todos, bienvenidos a este episodio 97 del podcast de Pirani de Gestión de Riesgos. Hoy tenemos una invitada desde Chile, tiene más de 30 años de experiencia. Eh, Claudia Bendaño Rosas es una profesional chilena con amplia experiencia en cumplimiento, auditoría interna y gestión de riesgos. Su carrera comenzó con una gran pasión por los números y un fuerte compromiso con la transparencia, que con el tiempo la llevó a enfocarse en cómo la ética y la estrategia pueden trabajar juntas para generar valor en las organizaciones. A lo largo de su trayectoria ha desarrollado modelos que ayudan a anticipar riesgos, fortalecer la cultura ética y promover la gobernanza corporativa. Claudia también participa activamente en redes y espacios de liderazgo donde impulsa buenas prácticas y una visión más humana y sostenible de la gestión empresarial. Claudia, yo te sigo en LinkedIn y me parece que el trabajo que haces de divulgación es muy bueno. Ya sos un referente regional. Estoy feliz y honrado de que estés con nosotros. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por esa presentación, Alejandro. Y bueno, y qué bueno que puedas leer algunos posts de LinkedIn, porque la idea siempre obviamente es como poder compartir la experiencia y las miradas de distintos puntos de vista. Y en estos temas que de repente son medio duros, en general, convertirlo en algo más interesante, igual es un desafío, así que igual qué bueno que te haya gustado. Y bueno, un placer estar aquí en tu espacio y entrevista de hoy día. Gracias por la invitación, de hecho. Genial. Para empezar, yo vi que no sé si tú acuñaste un término que vi en tu perfil de LinkedIn, lo busqué en Google y me salían tus posts y no sé si lo voy a pronunciar bien, riesgética. Sí, es un invento, claramente, que traté de generar una fusión de dos palabras, pero para poder conectar dos mundos al final. Y en base a eso he ido armando como toda esta posteo y todas estas historias que trato de compartir, que se llama Riesgética, efectivamente, que es una mezcla entre riesgos y la visión ética. Es como aplicar la ética en la evaluación de los riesgos empresariales. Y eso es un poco lo que he querido como integrar. De alguna manera, la evaluación de riesgo ha existido en forma histórica, es algo súper conocido en las empresas. Hay Ujú. metodologías, hay sistemas, hay plataformas que te ayudan a eso, pero el complemento o la diferencia que yo le doy acá es básicamente incorporar una visión o una evaluación ética a la hora de evaluar riesgo, que es
quizá un ingrediente paralelo que uno lo ve siempre en el mundo más bien del compliance, más que en la gestión de riesgo, pero creo que son súper complementarios y súper necesarios en estos días. Y por eso siento que igual podría ser como una conversación distinta o algo que te puede aportar de una manera diferente cuando estás evaluando riesgos con esta visión ética que va un poquito más allá de los números, de los KPI o del resultado. Entonces, esa es como la razón de la creación de ese nombre. ¿Y cuándo lo creaste? Hace poco, fue hace más o menos un año. Ok. En general, siempre hablaba a principios de este año, siempre traté de hablar de los riesgos, pero también del mirarlo con un poquito de diferencia. Y al final, en esa vuelta, como que dije, falta una palabra acá como, como diferente para que se entienda. Y básicamente una metodología. Estoy tratando de crear una metodología. He trabajado en algunas más que plataformas, en algunos modelos para evaluarlos, para medir el impacto, para medir también cómo clasificar estos riesgos éticos. Así que estoy en eso, todavía algo que está en construcción y tratando de ver en mis tiempos que puedo avanzar en construir algo más concreto para ver si el día de mañana a alguien más le puede servir, digamos, y esto se convierte en algo más usado. Es como una aspiración, pero básicamente en base a mis propios ideales y a lo que yo creo que debería pasar en la empresa. Has trabajado muchos años en el cruce entre la ética, cumplimiento y gestión de riesgos. ¿Cómo ves hoy el rol de la ética dentro de la auditoría interna? Eh, sí, me ha tocado muchos años como liderar las tres áreas y eso también me hace tener como esta visión complementaria. Y sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo donde toda la data es como lo que más importa, donde la inteligencia artificial está entrando muy fuerte y donde se requiere también mucha información pura y limpia para poder hacer cualquier cosa que quieras hacer referente a las revisiones, que incluye los procesos de revisión de auditoría interna. Creo que la ética ahí se incorpora como el complemento que hoy día no es factible de automatizar, en el sentido de que el criterio de un auditor o la ética que pueda trabajar un auditor y bueno, y todas las personas en general, pero el auditor sobre todo, requiere tener como un desarrollo más maduro en esta línea de la ética. Es un contexto al final que tú tienes que mirar, no solo importa el dato, tienes que ver lo que está pasando, las razones, darle un doble clic a estas situaciones que tú detectas en las revisiones de auditoría. Un patrón o una automatización o un bot, por ejemplo, podría hacerlo perfectamente, pero el criterio es lo único que yo creo que no se puede automatizar. Y en ese sentido te genera como un valor agregado como profesional. Creo yo que eso es lo que también me gustaría como fomentar. Que en estos tiempos donde todo gira en torno a eso, a la automatización, tenemos esta parte humana y que se conecta totalmente con la ética, saber lo que se hace bien o se hace mal, que está bien o que está mal, independiente del dato que te entregue una revisión o de eh, un patrón X que tú puedas incluir en alguna revisión. Obviamente los números siguen siendo importantes, pero creo que este es como el foco diferente. Al final es como, es una guía, es una guía que te ayuda a tener como este criterio también de definición o el olfato del oidor, finalmente es lo que es el valor agregado que nunca va a poder, creo yo, como reemplazar. Y es lo único que finalmente no va a poder automatizar. Es- Que me gusta que ese mensaje que todo puede automatizarse, pero ni el criterio ni la ética, hasta ahora, al menos. ah, todo puede pasar, efectivamente, pero creo que todavía sigue siendo muy humano esa parte. Así es. Entonces, ¿crees que la auditoría interna ha sabido adaptarse a los nuevos dilemas éticos que enfrentan las organizaciones? Bueno, en general yo creo que se ha avanzado harto, se ha avanzado harto hay una adaptación hoy día sobre eso. Hay muchos dilemas que uno tiene que como eh, ir evaluando permanentemente, pero es un proceso todavía en curso. Yo creo que todavía nos falta desarrollar esta habilidad
que es la que yo te decía antes. Eh, pero tengo esperanza de que sí se logra porque obviamente es un entrenamiento y una adaptación de todos los criterios que tú estás como usando hoy día, que son los típicos, los tradicionales. He visto pasar cosas diferentes y eso como que te entusiasma también en que se está avanzando. Y, pero hay que estar súper atento, obviamente. Hoy día, como un poco me contradigo con lo que dije antes, pero la inteligencia artificial sí es algo que tú tienes que empezar como a incluir en tus procesos, lo tienes que usar de todas maneras. Creo que nadie podría decir que no es útil, es súper útil. Y en ese sentido, la auditoría que se basa mucho en el documento, en el soporte, requiere también una transformación para saber cómo modelar mejor las pruebas de auditoría. Pero se puede, creo que estamos en eso. Claudia, para ti, ¿qué significa realmente actuar con ética desde la fusión de auditoría interna, más allá del cumplimiento normativo? Mm. Sí, creo que el punto clave es poder tener como esa capacidad o mantener el coraje de alguna manera ante las dudas técnicas. Es como la valentía un poco del criterio del auditor a atreverse a hacer las preguntas que son incómodas, a poder como dar a veces como respuestas también que no les van a gustar a todos, pero ser capaz de mantenerse en esa línea y tener como ese coraje, finalmente creo que es como es el gran, para mí, desafío. Y es la forma que yo veo como uno debiera actuar en los procesos de revisión. La independencia que uno tiene también en el rol del auditor es clave para poder de verdad ser un aporte y tener una mirada independiente al resto de la organización, que al mismo tiempo no es fácil porque tú eres parte de la organización, por ende se requiere como también entender lo que pasa en el negocio, Ujú, entender, eh, saber cómo discernir de lo importante y lo no tan importante, de lo que de verdad es un riesgo crítico, lo que no es un riesgo crítico, pero en lo principal creo que tiene que ver eso con el coraje, digamos, y la fortaleza de mantenerte con esa independencia, pero al mismo tiempo aportando valor. Y eso, que no es fácil, yo creo que es también un entrenamiento y es como una necesidad de tener que incorporarlo en tu trabajo todos los días, digamos. Cada vez que resuelves algo estás siempre ante un dilema y eso también es como parte del entrenamiento del auditor, ujú. que yo creo que es distinto quizá al resto de otras profesiones. Yo me imagino, Claudia, que entonces tú crees o qué opinión te merece el modelo de las tres líneas, donde pues la tercera es auditoría, ¿cómo lo ves? Sí, el enfoque tradicional es como que hace una separación muy clara de las tres líneas, Ujú, que antiguamente se llamaban las tres líneas de defensa. Me cuesta no decir de defensa, porque yo sí sigo creyendo que son de defensa, pero hoy día se llaman las tres líneas. Eh, pero creo que la función de auditoría, que siempre se ha mostrado muy independiente o muy separada como la voz independiente, digamos, que tiene un gran valor por ser eso, ujú, eh, mi sensación es que hoy día debiera ser más bien un aliado de la segunda línea, sin perder la independencia, pero se necesitan mutuamente demasiados, como la segunda línea donde encontramos las partes de generación de controles o la gestión de riesgo, donde está eh, súper enfocado esa segunda línea, te ayuda mucho a enfocar bien también tus procesos de revisión de auditoría. Por ende, la sinergia que tú generas al trabajar esas dos líneas son súper altas. Obviamente hay que tomar como algunas consideraciones para poder garantizar la independencia, que no haya una mezcla ni una confusión, pero creo que es el valor que aporta trabajar juntos es mucho mayor que el efecto de cuidar demasiada esta independencia, haciéndolo muy lejanos, porque también hemos visto en muchas organizaciones como que terminan no leyendo lo mismo o no haciendo, no yendo al mismo foco y al final se pierde mucho esfuerzo y mucho valor, creo yo. Por ende, como que tengo la idea de que, y he visto también en empresas más modernas que han ido fusionando o complementando estas dos líneas de defensa
no de defensa, pero estas dos líneas de control hoy día. Y de hecho, yo donde trabajo hoy día también lo manejo como en una sola área, separado de actividades distintas, pero que se ayudan mutuamente. Es un Se sitio unieron más... riesgo con auditoría. Claro, yo tengo a cargo la vicepresidencia, cumplimiento, riesgo y auditoría. Y tengo las tres como áreas de control. Y debajo de eso están las áreas creadas en forma independiente, hacen cosas distintas. Pero hay un trabajo de equipo muy permanente. Entonces eso ayuda mucho a conectar bien hacia donde hay que revisar y auditar, y por ende los riesgos también se alimentan de los hallazgos que auditoría detecta, porque le da como un gran información acerca de dónde hay que ir a mejorar los controles. Eso que se hace en las compañías separadas de los áreas, acá es mucho más ágil, es mucho más rápido. Creo que por eso tiene como un efecto muy positivo, que va en Ok. contra de la tradición que todos conocemos, digo. Bueno, Claudia, y bueno, avanzando más allá de las tres líneas, ¿crees que la ética en auditoría interna debería medirse o evaluarse de alguna forma, así como se evalúa el cumplimiento de controles? Sí, de todas maneras. Quizás no como los KPI tradicionales que uno entiende y que son fáciles de revisar y de cuantificar y de modelar. Yo creo que más bien los KPIs del tema ético van más por el observar, es como ver el comportamiento y los tipos de comportamiento de las organizaciones, y estar como atento a ese contexto en términos de la coherencia, por ejemplo, entre lo que uno dice y lo que hace, uno de la cantidad de, no sé, incidencias o denuncias que tienen las compañías. Hay números, pero más allá de los números, creo que tiene que ver con la cultura de la organización. Lo cual en estos tiempos igual existen mediciones, digamos, hoy día tú puedes medir la cultura y cómo es la percepción interna de tus colaboradores, los trabajadores, sobre algunos temas. Y eso también se convierte en un tipo de KPI, pero un poquito distinto. Em, ¿Y cómo se mide la ética? ¿Tienes algún indicador? sí, yo en Rigética definí como un indicador que le puse como el índice de integridad aplicada. Es como ese indicador también se puede eh, medir y tener en base a las situaciones como de dilemas éticos, cómo actuarías tú. Y este índice de integridad, como ponerte en situaciones, digamos, como dilemas éticos, donde tú tienes que responder, obviamente, en base a alternativas o algunas definiciones, cómo actuarías tú. Y eso te va dando como una especie de definición o indicador de qué grado de riesgo ético tú estás como manejando. Algo que también he tratado de poner como un poquito más cabeza en ver cómo se puede cuantificar, porque obviamente hay impactos también financieros a la hora de un comportamiento no ético en las empresas y eso tú también lo puedes como definir. Pero, pero tiene que ver más con cómo tú actuarías ante una situación. Ya, Ahí estábamos trabajando todavía en eso, tratando de desarrollar un modelo un poquito más concreto, pero hay ya. varios. Pues, Listo, bueno, Claudia, ¿y cuáles dirías que son las señales de alerta cuando una cultura organizacional empieza a debilitar esos valores éticos? mm, como alertas, yo lo que veo, por ejemplo, son señales sutiles finalmente porque se van notando de a poco, por ejemplo, que la gente no se atreva a decir las cosas. Hay mucho silencio, digamos, como esa en las reuniones o tener miedo a opinar. Eso es como normalizar un poco el no decir las cosas. Ujú, Creo que son algunas señales de alerta, claramente, porque en general todos opinamos, todos tenemos algún cuestionamiento siempre. ujú. El tema es poder ponerlo en la mesa, decirnos las cosas y también escuchar al otro. Creo que también tiene que ver con eso. Y eso en los negocios y en las empresas igual pasa mucho.
Em, en ese contexto como que también se generan más errores, creo yo. Se dejan como estas fallas, no se conversan o si hay alguna situación que pasó algo grave, no se analiza ni se ve el por qué. Se materializa muchas veces en cosas concretas que pueden ser errores que nadie analizó las razones. Y esos errores terminan siendo como después más costumbre. Sí, yo creo que, pero como alerta, alerta, creo que tiene que ver con eso, con los silencios y con no atreverte a decir las cosas, y eso en la organización también se nota dentro de las culturas. ¿Y cómo se mide? Porque es decir, igual vos no vas a estar en todas las reuniones de la empresa, pero es que si hay ausencia de reportes o cómo medir esa señal de alerta. Sí, yo creo que las mediciones tienen que ver más con estas como encuestas de cultura y Ujú, como cada cierto tiempo poder medirte. En Chile nosotros tenemos un barómetro de valores organizacionales, como que cada cierto tiempo la empresa que quiere, no es obligación obviamente, se someten, que la hace una fundación externa a la empresa, ujú. eh, se someten a este como cuestionario a todos los colaboradores, de ahí se rescata como un gran indicador de cuál es tu posicionamiento como cultura ante temas éticos. Y eso permite, o ha permitido, de hecho, Molimed también está dentro de esa aplicación de barómetro, en ir buscando mejoras. Mejoras como para mejorar tus planes de acción, tener estas brechas que a veces tenemos, que no nos damos cuenta, poder mejorarlas. Pero eso es lo que yo he visto, por lo menos en la práctica, que se usa, que internamente las empresas igual pueden aplicar este tipo de encuestas, eh, que van solo al hecho o a los temas de la ética. Ver, por ejemplo, las preguntas que te hacen ahí es como, cómo ve a tus líderes. Hay muchas preguntas asociadas, como si el líder da el ejemplo o no da el ejemplo, si las cosas se pueden o no decir, si hay canales abiertos para poder comunicar, si hay políticas o principios que te permiten entender mejor los valores. Son ese tipo de preguntas. Y al final de eso sale un resultado. Si los líderes tienen esta coherencia que hablamos antes de transmitir lo que realmente, eh, de lo que piensan en lo que hacen, eso es súper fundamental. Y siempre va a ser parte de este tipo de análisis, digamos, que el líder sea el principal gestor de la integridad. Me gusta, el principal gestor de la integridad es el líder. Claudia, ¿y qué papel juega el auditor interno cuando detecta comportamientos éticamente cuestionables, pero no necesariamente ilegales? Sí, siempre yo he tenido como esa paradoja entre que no siempre lo legal es lo correcto finalmente, y uno en el mundo de los abogados sobre todo funciona, hay que discutirlo mucho porque un comportamiento legal puede ser muy poco ético, pero cuesta, efectivamente es un tema que no es fácil, y al final creo que ahí el papel o el rol del auditor es básicamente hacer de puente para poder establecer como estas diferencias y poner estas discusiones. Es como, oye, efectivamente no es ilegal, pero no se ve muy bien, entonces, ¿qué es lo que queremos transmitir? Es como el punto de inflexión donde debería haber como un doble análisis. Y en mi experiencia, en el fondo, este rol eh, ayuda mucho a como tener esa conversación. Por eso además el rol debería estar también, y yo siempre como he luchado y creo que lo he logrado para que tenga un nivel que corresponde, o sea, un rol ejecutivo que tiene que estar como a la par de todos los demás ejecutivos de la compañía para poder hacer como este contrapeso inicial, que es como ser quien está explicando siempre algo que los demás no ven. Entonces, que es un poco ingrato por otro lado, pero finalmente ayuda, y si tú logras convencer, también los demás empiezan a aprender. Hay mucho de educación. Por eso mencionabas antes que la importancia del coraje, o sea, entiendo que a veces el auditor tiene que decir, eso no está bien, no hagamos eso, y tener la fortaleza de parar algún ejercicio. Exactamente, totalmente. O sea, yo creo que ese es como el principal rol de un auditor que en estos temas, obviamente aparte de garantizar y revisar
que es lo típico, y demostrar que hay algo que se hizo bien o que se hizo mal. Pero en estos temas que son de ética, creo que ese es el rol. Es como levantar la mano si es que además hay mucho silencio. Y al final es como tratar de recordarle a todos que a partir de este tipo de situaciones hay muchas crisis reputacionales en las empresas que se podrían haber evitado. Que todos conocemos empresas que han pasado por estas situaciones y que el riesgo reputacional, cuando tú lo asocias a la pérdida de valor económico, todos abren más los ojos y obviamente ahí te escuchan de otra manera. Así que yo creo que igual ayuda. Claudia, ¿y cómo hacer? Porque está el eterno dilema de que las áreas de cumplimiento o auditoría son los que no dejan hacer, los que dicen que no, los que no dejan crecer el negocio, que a lo mejor operaciones quieren hacer y auditoría los frena. eh, y ese aspiracional de que control y cumplimiento y auditoría no son un freno, sino un habilitador. Entonces, ¿cómo nivelar o compensar esos dos parados? Sí, efectivamente eso es como el karma que tenemos los auditores de como ser la piedra del zapato que no te deja avanzar. Pero creo que en el último tiempo también, por lo menos en mi experiencia, hemos trabajado en establecerte más bien como un partner, como un socio estratégico de las áreas, como para evitar, por eso los riesgos y la auditoría yo creo que se unen, es como evitar que algún riesgo que todos sabemos que está presente no se materialice. Cuando tú le estableces ese tipo de valor a lo que estás haciendo, es más fácil que te entiendan y que vean que efectivamente un negocio cualquiera tiene un riesgo asociado y si tú no lo controlas bien, puedes perder el negocio. Entonces, sí le puedes crear este valor adicional. Obviamente eso se construye con harta credibilidad técnica, creo yo, y con harto respeto ético. Es como que te escuchen, pero que también hayas demostrado efectivamente que pueden como eh, establecer situaciones donde estás evitando como tener eh, algún riesgo que se materialice. Y construir eso, transformarlo en un semáforo donde tú dices, ojo con esto, se convierte en ese valor agregado que para que te vean como más bien un apoyo, más que una traba, que solamente le encuentras todo lo malo, sino que es una advertencia o una alerta que ayuda, creo yo. A mí me cuesta poco decirlo porque estoy convencida de eso, pero sé que a las organizaciones le cuesta también ver ese como valor, que va más allá de encontrarte algo bueno o malo. Claro. Claudia, ¿y cómo se equilibra la independencia del auditor con la necesidad de mantener relaciones constructivas con la alta dirección y los comités de auditoría? Eh, sí, como que eso es como la parte que recién conversamos también de que tú necesitas como esta credibilidad técnica y ética al mismo tiempo para poder como tener este equilibrio, lo ético es para tener esta independencia. Pero lo técnico, o más bien más que lo técnico, es como también la capacidad de entender el negocio, al igual que lo entiende cualquier otro ejecutivo de la compañía, para poder también ser como una opinión válida, no solo en el tema técnico de que te toca a ti como auditoría, sino que también como un tema del negocio. Creo que eso también ayuda mucho a tener un posicionamiento distinto y una fuerza diferente, digamos, para tener este equilibrio y tener la fuerza y la capacidad para también volver a decir si hay algo que no se está haciendo bien, volver a repetirlo y tener el espacio para hacerlo. Y esas relaciones son más bien constructivas. Yo creo que eh, como que la distancia que uno ha generado en el camino del auditor, que siempre está como muy lejano, que es siempre el que almuerza solo y esas cosas que todos sabemos, que no es amigo de nadie. Yo creo que deberían empezar a cambiar porque al final uno es parte de la organización, quiere que le vaya bien a la empresa. Y estoy solamente dando mi opinión desde un rol distinto para apoyar a que las cosas se hagan bien y que no tengan riesgos, y que la gente pueda también caminar más tranquila, digamos, hacia el logro de los objetivos. Sí, es todo una campaña que uno tiene que hacer, creo yo.
en la vida de trabajo con las áreas, las empresas y los equipos. Sí, me gusta lo de que todos puedan caminar más tranquilos para el logro de los objetivos. Y volviendo a lo que decías antes de que, bueno, la inteligencia artificial, la automatización no va a reemplazar ni la ética ni el criterio, pero con los avances en inteligencia artificial y automatización, ¿qué nuevos dilemas éticos ves aparecer en la función de auditoría? Claro, en concreto es exactamente como dilema, es como, por ejemplo, dejar todo a lo que te diga la máquina, que está bien o que está mal, sin darle un contexto. O sea, como perder ese criterio, es lo que yo creo que es lo que está en juego hoy día. Como que todo, si nos vamos al extremo, podría pasar de que todo lo haga una máquina y no necesites las personas, pero se podrían estar pasando muchas situaciones donde se tiene que aplicar criterios, se tiene que entender el contexto. Igual todo es modelable. Yo entiendo que hoy día los prompts, que son los que tú mandas, cada vez tienen más data y tienen más como hasta sentimientos quizás asociados si tú lo programas bien. Ujú, Pero algo que puede considerarse como anómalo en una detección podría ser simplemente un sesgo que no estoy viendo con el contexto que se requiere o con mi experiencia o el olfato que uno tiene. Por eso yo creo que la inteligencia artificial igual tiene que tener un criterio y una regulación en general para poder saber dónde lo aplico, cómo lo aplico. Eh, el otro día escuchaba que ChatGPT parece que hoy día ya tenía restricciones para dar como respuesta hacia situaciones médicas ilegales. No sé si es verdad, pero como que lo estaban bloqueando para eso porque mucha gente obviamente lo está usando. Yo también me incluyo. Bueno, muchas veces he dicho que puede ser eso. Y la verdad es que uno se asombra de la cantidad de cosas reales y que claramente están bien. O sea, hay obviamente un doble check que tú puedes hacer, pero en general no se equivoca. Pero la posibilidad de que se maluse eso, yo creo que también es importante tenerlo en cuenta. O sea, también creo que tiene que tener una regulación y tiene que tener también como un saber dónde lo aplico y dónde no lo aplico. Para qué cosas sí, para qué cosas no. Este tipo de cosas son los dilemas que yo creo que estamos enfrentando también en auditoría. Em, por eso yo cuando hablaba de energética planteaba incorporar la ética desde el diseño de la herramienta, quizás, no como un control posterior, como la inteligencia artificial te puede como potenciar la auditoría, pero finalmente nunca reemplazar el criterio. Quiero, al final es un poco lo mismo que hablábamos al principio. Eso ujú. como, tú lo puedes usar y yo creo que eso sí o sí. ¿Y no crees, Claudia, que justamente es el criterio el que hace que las personas decidan deliberadamente saltarse la ética en ciertos escenarios? Por decir, "Ve, pues, yo sé que la ley o la norma es esta, pero yo decido saltármela porque es legal". Exacto. Entonces, a veces el criterio también es un arma de doble filo. Sí, pues el descriterio, claramente. Efectivamente lo que tú dices es súper potente porque quizás el desafío también es a mejorar tu capacidad ética a través de la educación, de entender que quizás hacer algo solo por lograr un objetivo económico tiene detrás un montón de cosas que no estás viendo. Yo creo que es lo que es el desafío, finalmente. Si hay alguien que se la quiere saltar y que quiere hacer algo súper eh, súper consciente de que es malo, quizás Ujú, ante eso nunca vamos a poder eh, com- como corregir. La apuesta es más bien a que partamos de la base que las personas sí son capaces de darse cuenta que están haciendo algo mal y con eso criterio tomar una decisión más a tiempo, más temprana que ex post, ¿no? Pero efectivamente lo que tú dices es súper cierto, o sea, el criterio también es difícil por lo mismo, porque es demasiado humano. ujú. Y ante eso una máquina así puede ser mucho mejor para cierto análisis, digamos. Que no se pase ninguna política, el bot te lo va a mandar igual como una alerta. En cambio, Claro. una persona va a decir, no, mejor en este caso no lo voy a aplicar y en este otro sí. Y eso
es un arma de doble filo, efectivamente. Claro, igual hemos venido de una generación y de un bombardeo mediático en el que prácticamente nos dicen las reglas son para saltárselas. Y la única manera de hacer innovación es saltándose las reglas. Entonces, como conciliar un mundo de auditoría es, hay que seguir las reglas. Sí, y sobre todo en innovación, efectivamente, porque ahí es como tú no, tú puedes, tienes que dejar el espacio libre para que surja la idea y esto va totalmente en contra de eso. Pero creo que también se entiende que dentro de la innovación tienes que tener marcos o límites que igual son necesarios, porque si no te puedes ir por la rama o hacer algo que sea muy ilegal. O sea, Ujú. igual hay límites, creo yo. En todo tiene que haber algo de límite. El tema es ver dónde está ese límite. Que ¿Y como crees que en algún momento la auditoría puede ser automatizada? totalmente. Sí, o sea, yo creo que, de hecho, he trabajado mucho en automatizar la mayor cantidad de pruebas de auditoría Ujú, en el equipo que yo tengo y lo hemos logrado, ha sido tremenda ayuda, pero no termina siendo el reemplazo, como te decía antes, del auditor. ujú, Salen alertas, salen incidencias de toda esta automatización de pruebas porque son cruces básicamente. En auditoría tú lo que más haces es cruzar datos, es comparar un dato con el otro y ver si tiene un respaldo. Y eso un sistema lo hace. Mientras tenga la data correcta, se puede. ujú. Pero después requiere una explicación y después requiere como un entender las razones. Y eso, para eso está el auditor, que es la persona humana, digamos, que está ahí detrás. Entonces, es un rol diferente, pero con una herramienta en las manos muy potente, que es automatizar la auditoría. Y en eso yo creo que hay que seguir avanzando porque te eficienta demasiado los procesos, la oportunidad de entrega de la revisión y el valor que hay detrás, que es la persona que entrega este doble valor, entender las causas de los incidencias. Ya. Claudia, a los jóvenes profesionales que están empezando en auditoría, ¿qué les dirías sobre la importancia de la ética como brújula en su carrera? Sí, yo creo que sobre todo las personas que están formándose, es como esto que se ve como una carga, que es la ética, o como algo un poco muy teórico, muy fome, quizás. No lo vean así, sino que lo vean como mejor una brújula, como decías tú, más una brújula profesional. Algo que te ayude como también o un faro que te alumbre, digamos, en cada decisión que vas tomando en tus revisiones. Porque al final toda la técnica se aprende, tú te formas en la universidad donde te enseñan las herramientas, pero la ética más bien se entrena cada día, por lo tanto tú requieres como tener esa habilidad de ir detectando situaciones ante hechos concretos y preguntarte siempre si está bien, si está mal y atreverte a decirlo, digamos. Yo creo que ese es como el otro gran consejo, es como eh, atreverte a cuestionar, atreverte a decir, atreverte a no pensar igual que todos y al final eso va generando un valor en tu profesión que va a hacer la diferencia con otros al final. Eso yo creo que es como lo principal que se me ocurre, sobre todo en este mundo de los datos. Ujú. eh, el dato que la ética al final termina siendo lo más escaso o lo menos valorado todavía, pero yo creo que eso hace la diferencia al final del día, ¿no? Claudia, ¿y cómo crees que mencionaste entrenar la ética? Digamos que en mi cabeza, como que siento que eso no se entrena, es como que uno entrena los conocimientos técnicos y casi que eso viene de familia o de fábrica y es como muy binario, es como que se tiene o no se tiene, es como que, o como la honestidad, bueno, es que yo robo poquito, entonces soy poquito honesto, sos o no sos, pero mencionaste que sí se podía entrenar la ética, si te Sí, entendí bien, ¿cómo? sí, sí. No es fácil, efectivamente. Mucha base viene de la casa, también lo creo, de tu educación temprana, que también es importante. En los niños uno ve mucho más fácil eh, discernir cuando saben que es bueno o malo sin darle mucha vuelta. Y eso se va como transformando en el camino porque todos vivimos un montón de
contextos que nos van modelando en la vida. Pero en las organizaciones yo creo que uno puede lograr si construyes bien herramientas que te vayan dando como alertas permanentes, como, y nosotros lo trabajamos acá en las campañas que hacemos de capacitación, donde ponemos como dilemas, por ejemplo, éticos, y hacemos pruebas de conocimiento, digamos, para poder ver si está la persona entendiendo cosas que de repente pueden ser normales para algunos. No sé, por el pagarle a un proveedor o recibir un regalo de un proveedor para poder generar un negocio, eh, se ve como algo de buena educación casi. Nosotros tratamos de ponerlo como con una segunda intención para que las personas se den cuenta que detrás de eso puede haber algo que se ve bien pero no está bien. Y eso, si tú lo llevas como un montón de casos, que lo puedes difundir dentro de la organización de forma permanente, sí puedes ir como haciéndole pensar diferente. O por lo menos ponerlo en situación cada vez que tienen que decidir. Hemos diseñado como alguna alerta y tenemos varias ideas de que cada vez que estés comprando, pagando o haciendo algún negocio, te salte una alerta que es un poco pesado, porque obviamente es como, oye, aquí te fijaste si era la única cotización, existen las tres, como que cosas de ese tipo, te hace pensar, por lo menos. No es la idea de trabar el negocio, pero sí hacerte pensar en algunas cosas. Y eso para mí es entrenamiento. Es como que a la larga, tanto pasar por ahí, se entrena. O sea, terminas con alguna diferencia en tu cabeza. No es Oh, fácil. buenísimo, claro, o sea, es planteamiento de escenarios, ¿usted qué haría? ¿Cómo lo haría? ¿Cómo lo afronta? Porque claro, a veces también pasa que puede que para vos algo sea ético y para mí no, y de alguna manera hay que alinear conceptos y ve, en esta empresa, esta cosa particular para nosotros no es ético. Entonces, estemos todos en esa página. Sí, independiente que tú creas que es una cosa que no tiene, que es absurda, porque lo he escuchado también, pero sabes que la política dice que no puedes recibir regalos. Y Mm, todos te miran como que hay cosas súper fáciles de entender y otras no tanto, pero por ese lado va el camino, digamos. genial. Claudio, ya para terminar, si tuvieras que dejarle un mensaje a quienes hoy lideran auditoría interna en la región, ¿cuál sería el llamado que le haría sobre ética y control? Eh, sí, yo creo que básicamente incorporar esta mirada como más bien de la ética, que no concentrarnos tanto quizá en entregar informes muy impecables, que yo creo que también fue parte de un proceso que todos vivimos en algún momento de la historia, em, que hay que construir más bien conversaciones éticas que se sostengan en los directorios y con tu equipo, con las personas. Yo creo que estar en esa línea para mí sería como un esperable de algo que me gustaría que empezara a pasar más. Y integrar esto de la mirada ética, la valorización de los riesgos, em, para generar más confianza también, que no todo, también mirado de ese punto, no todo se audita, también hay cosas que se pueden cultivar, como no todo así saber si lo hiciste bien o mal, también ir a cultivar una cultura. Al final creo que también por ese lado uno puede agregar un valor que históricamente quizá no hemos hecho así, pero hoy día podemos hacer una gran diferencia. Bueno, y creo que también, independiente al rol que tienes en la empresa en la que trabajas, pues también estás haciendo un esfuerzo grande de divulgación de conceptos ah, regionalmente. Entonces, pues también felicitaciones por eso. Sí, no, muchas gracias. De verdad, para mí ha sido como igual un descubrimiento, y como me empezó a gustar tener interacción con otros, en Sudamérica, en Colombia, en Perú, en Ecuador. Creo que hay países que también están muy preocupados del tema. Me interesa también conectar, porque siento que obviamente la fuerza lo hace mucho más potente en términos del mensaje final. Así que feliz también de ir como compartiendo con todos, conociéndolo a ustedes también, que igual eso ayuda mucho también a tener otras miradas.
Así es, así es. Sí, eso es lo que también tratamos de hacer en Pirani y en este podcast, es traer voces distintas en Chile, que están pensando en Bolivia, en México, en Centroamérica, eh, y nutrirnos entre todos y porque creo que la gestión de riesgos y la auditoría y el cumplimiento no es un reto solo de tecnología, es un reto cultural y hay que estar machacando, enseñando, entrenando, sensibilizando y pues nada, gracias a personas como vos que lo hacen desde Chile para el resto del mundo. No, gracias a ti, gracias y bueno, lo importante es aportar con todos estos granitos de arena que yo creo que al final construyen valor. Listo, muchas gracias. Entonces, Claudia, espero que la audiencia haya disfrutado esta conversación tanto como yo. Recuerden, un nuevo episodio los miércoles cada 2 semanas. Si les gusta este contenido, suscríbanse, sea que nos estén escuchando en YouTube o Spotify o en Apple Podcast, en cualquier plataforma. Déjenos sus comentarios, díganos de qué les gustaría, de qué tema o a qué expositor les gustaría que invitáramos. Suscríbanse y nos vemos el próximo episodio. Gracias. Chao.